Nadie mira a Saturno por accidente. Allí, en el confín del sistema solar, más allá de los planetas que te enseñaron a nombrar en la escuela, gira una esfera colosal envuelta en niebla y algo más. Un eco, una presencia. ¿Y si Saturno no es lo que nos han dicho? ¿Y si no es un planeta, sino una prisión? Una cárcel cósmica diseñada cuidadosamente no para encerrar cuerpos, sino para atrapar almas. Durante siglos, culturas de todo el mundo han señalado el mismo lugar, el mismo símbolo, el mismo dios. Cronos, el devorador, el titán del tiempo, el gran juez de los muertos. En el ocultismo, en las religiones antiguas, en las logias secretas desde Babilonia hasta el presente, el patrón se repite. Saturno está ligado al sufrimiento, al juicio y al reciclaje del alma humana. Esto no es una teoría moderna. Es un secreto que ha estado aquí todo el tiempo, escondido en textos herméticos, en símbolos alquímicos, en la arquitectura religiosa, en mitos que sobrevivieron a la Inquisición del pensamiento. Y todos apuntan a una sola cosa. La reencarnación no es una bendición. Es una sentencia, un ciclo sin fin. Una rueda que gira y gira, como los anillos de Saturno. Hoy aprenderás por qué los antiguos temían a Saturno, por qué fue destronado del trono de los cielos y cómo su influencia, incluso ahora, podría estar afectando tus pensamientos, tu vida, tu alma. Saturno no siempre fue visto solo como un planeta. Mucho antes de los telescopios o las misiones espaciales, las civilizaciones antiguas ya lo temían, lo reverenciaban y lo entretejían en los rincones más oscuros de su mitología. No era una roca distante en el cielo. Era un dios, y no uno bondadoso. Para los griegos, era Cronos, el más temido de los titanes. Un ser que llegó al poder derrocando a su propio padre y luego, consumido por el miedo, comenzó a devorar a cada uno de sus hijos en el momento en que nacían. No por odio, sino porque sabía la verdad, el tiempo devora todo, incluso a sí mismo. Este mito antiguo no es solo una historia. Es una verdad codificada. Cronos o Saturno representa algo mucho más inquietante que un rey mitológico. Simboliza la repetición, el encarcelamiento, el ciclo interminable de nacimiento y muerte. En varias tradiciones esotéricas, Saturno no es un creador. Es el guardián, la fuerza que atrapa las almas en el karma, en el samsara, en una realidad que se recicla eternamente mientras te mantiene inconsciente de la trampa. Esto nos lleva a la pregunta obvia, ¿por qué Saturno? ¿Por qué este planeta y no otro? La respuesta no está solo en la mitología, sino en la realidad observable. Saturno es el planeta más lejano visible a simple vista, lo que lo convirtió en el último cuerpo celeste conocido por los antiguos. Era el límite, el borde del cosmos conocido. Frío, distante, lento. Tarda casi 30 años en completar una órbita. En la astrología, es el gran maestro, pero también el castigador severo. Gobierna la estructura, el tiempo, la limitación, el sufrimiento y las consecuencias. No se trata de crecimiento. Se trata de pagar tu deuda. Pero más allá de lo simbólico, Saturno es único por otra razón. En su polo norte existe un hexágono masivo, perfectamente geométrico. Un sistema de tormentas diferente a cualquier otro en el sistema solar. Permanece estable, sin cambios durante décadas. Un vórtice de 6 lados que se corresponde de manera inquietante con la geometría sagrada y la forma sombra de un cubo que veremos repetirse una y otra vez en rituales religiosos, arquitectura sagrada, incluso en las vestimentas de jueces y clérigos. Saturno también emite sonido, no de forma metafórica, sino literal. La NASA ha registrado ondas de radio extrañas que emanan del planeta. Y cuando se traducen a frecuencias audibles, no suenan como el espacio natural. Suenan como una transmisión, rítmica, mecánica, casi intencional. En la alquimia, Saturno es plomo, el más pesado de los metales base. Representa la primera etapa de la transformación espiritual, el nigredo o ennegrecimiento, la muerte del viejo yo antes de que sea posible el renacimiento. En la Cábala, Saturno está vinculado a Binah, el reino de la comprensión, pero también de la estructura y la restricción, el útero cósmico que crea y contiene a la vez. En los textos gnósticos, Saturno resuena en la figura del demiurgo, un creador falso que construye un mundo material defectuoso y atrapa el alma dentro de él. Una prisión disfrazada de realidad. Un sistema regido no por la libertad,
sino por la repetición, la decadencia y el olvido. Entonces, ¿por qué Saturno? Porque nada más encaja tan perfectamente en este papel. Cada aspecto de él, su historia mitológica, su peso astrológico, su estructura física, su presencia simbólica, apunta a la misma conclusión. Saturno no solo representa la trampa. Puede ser la trampa, una rueda que gira sin fin. Un ciclo en el que nacemos, morimos y regresamos sin recordar nunca cómo llegamos aquí. Si Saturno representa la estructura, la ley y el juicio, no es sorpresa que su sombra se extienda a través de las tradiciones más sagradas de la historia humana. La figura que hemos estado siguiendo, este dios devorador, este guardián cósmico, no desapareció con la evolución de las civilizaciones. Se adaptó. Y con el tiempo, su influencia se volvió más sutil, más simbólica, pero no menos poderosa. En Babilonia, Saturno fue adorado como Ninurta, un dios de la guerra, la cosecha y la disciplina. No era una deidad benevolente, sino un ejecutor estricto del orden. En el antiguo Egipto, su esencia apareció en Osiris, no solo como señor del inframundo, sino como el juez final del alma. Y en Roma, Saturno presidía una celebración extraña e inquietante conocida como Saturnalia, una suspensión temporal del orden social donde los roles se invertían. Los esclavos eran tratados como reyes y reinaba el caos. Pero bajo la superficie, era un caos controlado, ritualizado, programado, y siempre seguido por la restauración del orden estricto. Incluso en sus momentos de locura, Saturno reinaba. En 1656, un monje místico en Florencia afirmó que, durante un trance ritual, vio un trono negro en el cielo, un cubo que palpitaba con voces. Creía que era el trono de juicio de Saturno. Por escribir sobre esta visión, su obra fue confiscada por la Inquisición, y nunca más se supo de él. Pero estos no eran cultos aislados. El arquetipo de Saturno no se desvaneció con la caída de los imperios. Migró al corazón mismo de las religiones monoteístas. En el judaísmo, Saturno aún gobierna el Sabbat, el séptimo día, un día no de alegría, sino de cese, una pausa divina observada con disciplina y estructura. Es el día de Saturno, el día de la restricción, de contenerse. En el Islam, vemos su geometría codificada en la Kaaba, un cubo negro perfecto, el punto focal de peregrinación para millones. Los fieles lo rodean una y otra vez, imitando el movimiento orbital que refleja los propios anillos de Saturno. Y en el cristianismo, la firma de Saturno aparece en las vestimentas rituales, las túnicas negras usadas por jueces, sacerdotes y eruditos, un reflejo simbólico de su dominio sobre la ley, la jerarquía y la tradición. Luego está la geometría. En el polo norte de Saturno, los astrónomos descubrieron algo que no debería existir, una tormenta de 6 lados, un hexágono, vasto, estable y extrañamente perfecto. Esto no es una metáfora poética. Es una realidad observable y medible. Ese mismo hexágono, cuando se aplana y se refleja, se convierte en la estrella de 6 puntas, el hexagrama, la estrella de David, el sello de Salomón. Un símbolo antiguo y poderoso usado en tradiciones esotéricas para atar, contener, sellar. Los ocultistas lo llaman la estrella negra. Y cuando se representa en 3 dimensiones, el hexágono se transforma en un cubo, la misma forma que la Kaaba, la piedra filosofal, la prisión alquímica de la materia. En los sistemas simbólicos, el cubo no es solo un contenedor. Es una jaula, un objeto que refleja estabilidad, pero también limitación, la perfección de la forma y la pérdida del movimiento. Saturno, en este contexto, se convierte en algo más que un planeta o una figura mitológica. Se convierte en el arquitecto silencioso de las leyes del mundo físico. Su simbolismo moldea no solo templos y rituales, sino calendarios y culturas, incluso el lenguaje. El sábado es su día, el último día de la semana, el reinicio antes de que comience el próximo ciclo. Pero quizás lo más inquietante de todo esto es lo poco que lo notamos. Los rituales continúan. Los símbolos nos rodean. El arquetipo persiste. Pero la consciencia se ha desvanecido. Saturno se ha vuelto invisible al volverse normal. Saturno no está ausente de nuestras vidas. Está en todas partes, escondido a plena vista. Si Saturno realmente representa el límite, el peso, la repetición interminable del tiempo, entonces debemos preguntarnos, ¿qué está conteniendo? ¿Qué fuerza está manteniendo en su lugar desde el borde lejano de nuestro sistema solar?
Según muchas tradiciones esotéricas y gnósticas, la respuesta es inquietantemente directa. Nos está conteniendo a nosotros, o más precisamente, está conteniendo lo que somos una vez que el cuerpo muere. En la cosmovisión gnóstica, el mundo material no es un regalo divino. Es una trampa cuidadosamente construida. El universo físico no fue creado por un creador benevolente, sino por una fuerza menor conocida como el demiurgo, cuyo propósito es mantener las almas humanas confinadas dentro de una falsa realidad. El alma, en esta visión, no está evolucionando. Está encarcelada, reciclada a través de vidas interminables, engañada para creer que esto es crecimiento. Y Saturno, dentro de esa cosmología, no es solo simbólico. Es el ejecutor, el regulador, la máquina que mantiene todo girando. Lo que muchas tradiciones describen como reencarnación o evolución espiritual, los gnósticos lo interpretan como un sistema de recolección energética. El samsara, la rueda del renacimiento, no es una escalera hacia la liberación. Es una cinta de correr. Vives, olvidas, sufres, mueres, y luego todo comienza de nuevo. El karma, en lugar de ser una forma divina de justicia, se convierte en el mecanismo usado para justificar este ciclo. El alma cree que merece regresar, y eso es lo que hace la trampa tan efectiva. Pero algunas teorías esotéricas van aún más lejos. Sugieren que la experiencia del más allá en sí misma, la luz al final del túnel, las voces de seres queridos, la sensación de paz, no es un camino hacia el cielo, sino una simulación, un protocolo de reinicio. El alma, desorientada y vulnerable, ve lo que espera ver. Confía, obedece y reingresa al ciclo antes de darse cuenta de que tenía una opción. Y, una vez más, Saturno aparece no como una roca pasiva en el espacio, sino como un transmisor activo, una fuente de señal, un dispositivo. Y aquí es donde las cosas cruzan el umbral de lo mítico a lo medible. En 1981, la nave espacial Voyager de la NASA registró algo profundamente extraño sobre Saturno, un hexágono masivo y perfectamente formado en su polo norte, de miles de kilómetros de ancho, girando con una precisión casi sobrenatural. Ningún otro planeta tiene algo parecido. Un vórtice de 6 lados congelado en su forma, persistiendo durante décadas. Los científicos aún no comprenden cómo se formó o cómo mantiene tal estabilidad, pero está ahí, girando silenciosamente como una especie de cerradura cósmica. Y luego está el sonido. Saturno emite ondas de radio, pulsos oscilantes profundos que pueden captarse y traducirse en audio. Lo que se escucha no es el rugido del viento cósmico ni el ruido estático del espacio vacío. Es algo más, algo estructurado, repetitivo, mecánico. Suena como una señal, lo que plantea una pregunta muy seria: ¿está Saturno transmitiendo algo? En las tradiciones ocultas, el sonido nunca es solo sonido. Es una fuerza. Se cree que las frecuencias influyen en la mente, afectan las emociones, incluso alteran la consciencia. Los cánticos antiguos, los mantras y las armonías se construyeron en torno a esta idea. Y la ciencia moderna, a su manera, está comenzando a confirmarlo. Sabemos que las vibraciones pueden estructurar la materia, que las ondas pueden influir en la actividad cerebral. Entonces, ¿y si esta señal, el zumbido que pulsa desde Saturno, es parte de la trampa? No solo un sonido, sino un código, una frecuencia que bloquea el alma en un cierto estado, mantiene la ilusión en marcha. Asegura que nunca hagamos demasiadas preguntas. Y cuando lo sumas todo, el símbolo, la geometría, el sonido, el mito, comienza a parecer menos una coincidencia y más un diseño. Si Saturno es el núcleo de este sistema, entonces el tiempo mismo se convierte en una especie de combustible. La muerte y el renacimiento no son transiciones. Son bucles. Y nosotros somos los que estamos siendo procesados. Porque Saturno no solo representa el control. Saturno es el control. Se alimenta de ciclos, de memoria, de repetición y sobre todo, del tiempo. Vivimos nuestras vidas creyendo en la elección, en el propósito, en el progreso, cuando en realidad podríamos estar simplemente moviéndonos por el camino trazado para nosotros por un sistema mucho más antiguo y frío de lo que jamás hemos imaginado. A estas alturas, está claro que la presencia de Saturno no es meramente mitológica ni está confinada a los confines lejanos de nuestro sistema solar. Es sistémica, simbólica, incrustada no solo en rituales antiguos, sino en la propia arquitectura de nuestra realidad.
Y en ningún lugar es esto más evidente que en uno de sus símbolos más perdurables y misteriosos, el cubo negro. El cubo aparece una y otra vez a lo largo del tiempo. En la Kaaba en la Meca, rodeada interminablemente por peregrinos. En los tefilín judíos atados a la frente durante la oración, en las túnicas de sacerdotes, jueces y eruditos. El negro ritual que marca la autoridad y el orden. Y en el pensamiento esotérico moderno, el cubo es el trono de Saturno, su firma geométrica. Un contenedor perfecto, 6 caras, límites por todos lados. Representa estabilidad, sí, pero también confinamiento, estructura y estasis. El cubo es la trampa. Y no solo está fuera de nosotros. Refleja la estructura de la creencia misma, la caja mental en la que estamos condicionados a vivir, a pensar, a no cuestionar nunca. La teoría de David Icke expande esto aún más. Saturno, sugiere, no es solo un planeta. Es el transmisor central en una vasta arquitectura energética. La Luna recibe la señal, y juntos proyectan un campo, uno que superpone nuestra percepción y manipula el ancho de banda de nuestra consciencia. Lo que percibimos como realidad puede ser poco más que una ilusión codificada, una vibración transmitida a la mente, interpretada por sentidos que nunca elegimos. La prisión, en esta visión, no está hecha de paredes. Está hecha de señales, frecuencias, acuerdos que nunca hicimos conscientemente. Y el cubo, es la metáfora perfecta, un símbolo de limitación escondido a plena vista. Nos movemos dentro de él, oramos hacia él, incluso soñamos dentro de él, sin darnos cuenta de que fue construido para contenernos. Pero aquí está la paradoja que Saturno no puede controlar, lo que no se puede medir no se puede confinar. La consciencia, la verdadera consciencia, es adimensional. No está limitada por la geometría, el lenguaje o incluso el tiempo. Es la presencia pura que ve la trampa y la trasciende. Esto es lo que los antiguos intentaron enseñar, enterrado bajo capas de metáforas y mitos. Que la liberación no se concede, se recuerda. Que las paredes del cubo se disuelven en el momento en que las ves por lo que son, proyecciones, arquitectura mental, sistemas de creencias confundidos con la verdad. La escapatoria no viene de fuera. Viene de dentro. Del colapso de la ilusión. Del momento en que dejas de identificarte con el eco y comienzas a escuchar el silencio detrás de él. Porque si Saturno es el arquitecto del cubo, entonces la consciencia es la puerta y la llave. No está escondida. Es la misma cosa que has llevado contigo todo el tiempo, la capacidad de recordar quién eres más allá del nombre, más allá de la forma, más allá del miedo. Entonces, cuando veas el cubo negro de nuevo, en una bandera, en un templo, en tus sueños, no apartes la mirada. Míralo de frente. Porque el cubo no es solo una prisión. Es una pregunta. Y la respuesta siempre has sido tú. Después de todo lo que hemos explorado, mito, ciencia, simbolismo, religión, hay algo que se vuelve difícil de ignorar, la idea de que Saturno siempre ha sido más que un simple planeta. No solo está allá afuera en el cielo, sino presente en los sistemas que dan forma a nuestras vidas, nuestras creencias e incluso nuestra percepción de la realidad. Pero el punto de todo esto no es crear miedo ni construir un nuevo mito para reemplazar los antiguos. Es reconocer un patrón, uno que se ha repetido a lo largo del tiempo, las culturas y las tradiciones, y hacer las preguntas correctas al respecto. Porque una vez que entiendes lo que Saturno representa, comienzas a entender el sistema en el que naciste. Y, más importante aún, que no tienes que permanecer dormido dentro de él. Esto no se trata de escapar del mundo o luchar contra algún enemigo cósmico. Se trata de darte cuenta de que muchos de los límites que hemos aceptado, ya sean espirituales, mentales o culturales, no son tan fijos como parecen. Que tal vez la prisión está construida más por lo que creemos que por lo que realmente es. Saturno, en esta visión, no es el villano. Es el punto de control final. La estructura que te empuja a cuestionar la estructura. El símbolo que te desafía a ir más allá de los símbolos. Y tal vez ese sea el punto de todo, no evitar el cubo, sino entender lo que significa y ver cómo lo has llevado contigo sin darte cuenta. La libertad no viene de luchar contra el sistema. Viene de verlo claramente y elegir vivir de manera diferente. Así que, si algo de esto resonó contigo, si te encontraste pensando en las cosas de una manera nueva o reflexionando un poco más profundamente, siéntete libre de dejar tus pensamientos en los comentarios.
¿Qué crees que es realmente Saturno? ¿Un símbolo, una prisión, una lección? Y si te interesa más contenido como este, conocimiento esotérico, historia oculta y herramientas para despertar la conciencia, considera darle un me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Ayuda mucho, y apenas estamos comenzando. Gracias por leer. Gracias por pensar. Y donde quiera que estés, mantente despierto, mantente consciente.